Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos en el último día de labores para muchos de nosotros. Otros pues seguiremos el día de mañana y continuaremos trabajando. En muchas ocasiones les he dicho que el ego, la soberbia, así como el odio, son cosas que nos hacen daño verdaderamente. Y tenemos que pedirle al Padre, a través de nuestras oraciones, que nos vaya quitando esas cosas. La soberbia nos hace creer que somos mejores que los demás y no nos gusta que nos digan nuestros errores y respondemos de una forma negativa, muchas veces con acusaciones falsas, que nos pueden hacer caer en un delito, como la difamación, la injuria, delitos penados por las leyes de los hombres. El ego también. El ego es algo que nos infla, como dicen. Nos creemos que sabemos todo. Creemos que porque estamos en la iglesia desde hace muchos años, ya no necesitamos aprender. Y qué equivocados estamos. Hay muchos hermanos que tal vez vienen empezando este camino y tienen una historia muy importante. Nos enseñan que en muchas ocasiones lo que a nosotros nos ha pasado no ha sido nada. En este evangelio tomado de San Mateo del capítulo 5, versículos del 22 al 26, Jesús le sigue hablando de una forma directa. Si su justicia, dice, no es mejor que la de los fariseos o de los maestros de la ley, no entrarán al reino de los cielos. Si la justicia que nosotros aplicamos no es como la de Dios, difícilmente entraremos al reino de los cielos. Alguien podrá decir, bueno, pero yo no hago justicia. A veces, hermanos y hermanas, sin querer, juzgamos a las personas y a veces lo hacemos con intención, a través de las críticas, a través de aquellos comentarios negativos que podemos decirle a otro hermano sobre otro hermano, a través de aquellas cosas, como dicen, el chambre. Ahora, sí hay juzgadores en los tribunales que están ahí para aplicar la ley, que la aplican bien, la aplican a medias o la aplican mal, pues quedará en ellos. Yo no soy quien para juzgarlos ni para criticarlos. Queda en cada una de las personas, hermanos y hermanas, cómo aplicar la ley. Si lo estás haciendo por mantener un trabajo, porque tienes temor de que al dejar ese trabajo donde tienes un salario estable afuera ya no vas a poder hacer nada, déjenme decirles de que afuera hay muchas cosas buenas también. Tal vez el dinero que ganas en un trabajo fijo no vas a ganar igual afuera, pero el Señor te va a proveer siempre, no te va a dejar solo, créeme. Habemos muchos profesionales y muchas personas en diferentes ramas desenvolviéndose en sus trabajos, que ahí van poco a poco. El Señor les provee por lo menos para comprar sus frijoles, su queso, sus tortillas, para alimentarse y alimentar a su familia. El Señor nunca los va a dejar solo, hermanos y hermanas. No tengan miedo de ser buenos juzgadores. Lamentablemente, en muchos países se vive bajo un régimen de presión que nos tiene atemorizados a muchos, y más que todo aquellas que trabajan con el gobierno. Y no estoy hablando específicamente de nuestro país, El Salvador. En este y en muchos hay situaciones iguales o peores posiblemente. Entonces Jesús les dijo que sepan aplicar las leyes, no solo para que la balanza se incline para un lado y para el otro no. Nos habla también de que si a veces tenemos problemas con nuestros hermanos de la iglesia o los hermanos de sangre, como decimos, o sea, los hermanos que somos familia, tratemos de arreglar la situación que tenemos, hermanos y hermanas. No es bueno andar enojado con el hermano o con la hermana.
No es bueno que por una herencia se peleen los hermanos y lleguen en muchas ocasiones hasta hacerse daño físico. Hay muchos casos de que se han matado entre ellos por un pedazo de tierra, por una casa que va a quedar ahí. No vale la pena. ¿Saben qué vale la pena? El que se amen mutuamente como hermanos y se apoyen en aquellos momentos difíciles que puedan tener. Que tu hermano sienta que ahí estás para ayudarle. Que tu hermano sienta ese abrazo íntimo allá en la iglesia, que le estás diciendo: aquí estoy, hermano, para darte un buen consejo, para apoyarte. Dice el Evangelio de este día que si antes de ir a dejar la ofrenda al altar te recuerdas de que tienes una situación difícil con tu hermano, deja la ofrenda ahí y vete a hacer las paces con él. Porque a veces puede ser que vayamos a dejar algo que se nos permita pasar al frente del altar y vamos sintiendo que esas miradas cuando vamos caminando están en nosotros. Y tal vez nosotros sabemos que ahí hay alguien que no nos cae bien, alguien que nos ha hecho daño. Y tal vez vamos caminando con la mirada al frente hacia el altar y recordamos que esta persona nos debe dinero o ha hablado mal de nosotros. Y puede ser que en ese momento pienses cosas malas. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que entendamos que tenemos que tener una paz interior, una paz como la que Jesús les habla acá. Cuando tenemos paz interior, podemos ver cómo los demás nos aprecian y nos tienen mucho cariño. Dice este evangelio que cuando vayas por el camino, arréglate con tu enemigo. No vaya a ser que te entregue al juez y el juez al carcelero y te metan a la cárcel y no salgas de ahí hasta que no pagues tus deudas. También es importante, hermanos y hermanas, que si tenemos un compromiso con alguna institución financiera, hagamos lo posible por cumplirlo. Si hay alguien de buena fe a quien le pediste un favor de que te prestara un dinero, haz lo posible por pagarlo, aunque sea de poquito. Pero no te enojes cuando te cobren, porque he visto muchos comentarios y tal vez hasta lo he vivido. Personas, hermanos de la iglesia, que le deben a un hermano o una hermana. Seamos conscientes, hermanos y hermanas, y tratemos de solucionar esas situaciones. Miren, el Señor les va a proveer para poder cancelar esas deudas. Solo tengan fe en Él, manténganse perseverantes y créanme que Dios les va a ayudar. Pero si se alejan de Él porque le deben a alguien, se van de la iglesia por esa situación, la situación va a ser más difícil. Cuando se encuentren con Él frente a frente, lo van a querer evadir porque saben la situación con la que están viviendo internamente con ese hermano o esa hermana. En fin, hermanos y hermanas, Jesús no vino a cambiar la ley, solo vino a decirnos cómo hacerla cumplir de una manera correcta, no aprovechándonos del puesto, del cargo público que tenemos, no aprovechándonos de la profesión que tenemos y sacándole provecho con aquellos clientes que llegan a buscarte. No, hermano, tenemos que aprender a ser justos, honestos y sinceros con nosotros mismos y con los clientes. Aprendamos pues de Jesús que Él es bueno, que Él es santo verdaderamente, pero también es misericordioso con nosotros. Recuerden, lean la palabra del Señor, ahí van a encontrar muchas respuestas a sus dudas, o acérquense a un hermano para hablar con él y que les dé un buen consejo. No olvidemos hacer nuestras oraciones por el alma y el eterno descanso de aquellos que han partido a la presencia del Padre, para que Dios les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna y puedan descansar en paz. En estos días han muerto muchas personas. Por aquellos que no tienen trabajo, pidámosle al Señor. Por aquellos enfermos que están en hospitales, en casa, los privados de libertad también. Por los líderes
presidentes de muchos países, pidámosle al Señor también para que abran sus oídos y escuchen a su pueblo clamando misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Ayudar al más necesitado es importante. Por eso Jesús, cuando vino, no fue a buscar a los ricos y poderosos, vino a los más pobres. Los presidentes fueron elegidos para cuidar de estas personas. El pueblo en general sí, pero hay muchas necesidades, unos más que otros. Por eso digo yo que a veces, para darte cuenta de los problemas, tienes que salir a ver cómo está la sociedad. Porque si estás sentado en tu silla, en un lugar, difícilmente vas a ver la realidad. Y si te estás aprovechando de tu puesto, difícilmente entrarás al reino de Dios, te lo aseguro. Que tengan un buen día, que el Señor les bendiga. Paz y bien para todos.